Una vez hemos realizado este examen dinámico y hemos tomado una serie de anotaciones o áreas sospechosas que nos van a intentar decir qué es lo que puede haber ahí o el problema que pueda ver, pasaremos a realizar verdaderamente el examen dinámico. El examen dinámico lo que vamos a intentar es caracterizar la cojera, es decir, en qué circunstancias es la cojera más intensa y en qué circunstancias incluso puede mejorar la cojera. Normalmente lo que vamos a hacer es una valoración tanto al paso, al trote como al galope y si es posible y el ejemplar o la patología lo requiere, incluso realizaremos ejercicios montados. El aire en el que normalmente se suelen ver la cojera suele ser al trote, pero no debemos obviar ninguno de los aires que decimos, ni el paso fundamentalmente, ni el galope, como hemos nombrado. Primero lo que vamos a hacer es valorar el ejemplar al paso. Para ello, si es posible, realizaremos ejercicios tanto en terreno firme como en terreno blando, como hemos dicho al principio. Realizaremos ejercicios en línea recta, círculos, ochos o incluso en algunos ejemplares realizaremos ejercicios hacia atrás. El paso es esencial desde el punto de vista del diagnóstico de cojeras y es el que nos permite muchas veces detectar cosas que al trote se nos va a pasar. Es decir, el ojo humano tiene una serie de limitaciones visuales que hacen que ciertas cosas nos pasen desapercibidas cuando el ejemplar va demasiado rápido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una falta de apoyo de la extremidad, de esa extremidad que está coja. Si la extremidad coja es una extremidad anterior, normalmente lo que veremos es que el caballo, para cojera muy intensa, levantará la cabeza y el cuello para evitar depositar peso sobre el miembro que es dolorido o afectado. En las extremidades posteriores ese movimiento anormal o ese movimiento diferente se va a manifestar en una asimetría a nivel de los movimientos de la grupa. Esa diferencia o ese reparto de carga o de peso también va a tener su representación a nivel de descenso de los menudillos, de tal manera que el menudillo que soporta más carga, que sería el de la extremidad sana, descenderá mucho más, tendrá mayor rango o amplitud de movimiento, mientras que el de la extremidad afectada o patológica tendrá un rango de movimiento mucho más pequeño. Cuando veamos la extremidad en movimiento, el caballo en movimiento, vamos a ver que hay una anomalía en la trayectoria entre la fase que sería de sostén, cuando hay verdaderamente esta fase está alterada, y normalmente lo que vamos también a ver es un acortamiento de la fase craneal o anterior y de la fase caudal o posterior, dependiendo de la patología con la que estemos tratando. En este pequeño esquema o en este esquema, lo que le intento representar es lo que consideramos fase caudal del paso y fase anterior o craneal del paso. Partiendo desde la fase desde la vertical del apoyo, consideraremos fase posterior a todo aquello movimiento que realiza la extremidad hasta que despega del suelo, ¿vale? Posteriormente tendremos la fase de sostén y tendremos la fase craneal, será aquella de que partiendo desde la vertical de la extremidad vaya hasta que aterrice el casco. En condiciones normales, a una fase amplia caudal corresponde una fase anterior también amplia. Es decir, es como si utilizáramos una goma y estiráramos esa goma. Mientras más lo estiremos, posiblemente esa goma, su desplazamiento hacia adelante sea proporcional a todo lo que estiremos la goma hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa en algunos animales? En algunos animales, cuando los vemos caminar, lo que podemos apreciar es que existe un acortamiento de lo que sería su fase caudal. Vemos que hay poco espacio desde la vertical hasta que despega el casco del suelo y como hemos estirado poco esa goma que pensaba o que hablábamos anteriormente, lo que vamos a ver es que el desplazamiento craneal también va a ser corto, es decir, a una fase caudal corta le va a corresponder una fase craneal también corta. Esto es más característico de los problemas de artropatías de las articulaciones interfalangianas, ya sea la distal o la proximal, alteraciones o anomalías o
patologías del tendón del músculo flexor digital profundo, que como ustedes saben es aquel que termina insertándose en la parte, en la superficie solear del tejuelo, y también tendremos anomalías en el sistema podotroclear, que es el formado por el hueso navicular, articulación interfalangiana, ligamentos, bursa y el tendón flexor digital profundo. Aquí le presento un ejemplo. Es una yegua que presenta un déficit de apoyo en la extremidad posterior izquierda desde hace dos semanas, asociado a un proceso patológico traumático, en el que van a poder ustedes ver cómo el ejemplar apoya rápidamente e intenta aliviar la carga de forma rápida. Hay una fase anterior y una fase posterior acortada, en el que el ejemplar intenta aliviar, es una cojera de apoyo, en el que vemos cómo intenta rápidamente aliviar el peso. En este caso, tras el estudio radiológico pertinente, se pudo detectar que la causa de esta cojera, de esta anomalía locomotora evidente tan solo al paso, se debía a una fractura tanto del tejuelo como del hueso navicular, una lesión bastante rara por la presentación en el mismo ejemplar de dos fracturas en dos huesos completamente diferentes, aunque muy próximos.